Muy feliz sábado para todos. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes, como también hermanos y hermanas y algunas visitas que tenemos en las distintas redes o plataformas digitales, que se sientan todos muy bienvenidos. Cuando hablamos acerca del Evangelio eterno, cuando usted escucha la palabra eterno, ¿en qué está pensando? ¿Tiene principio? ¿Tiene final? El Evangelio eterno. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en San Mateo 24. San Mateo capítulo 24. Y note bien lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente, verso 14. Será predicado este evangelio. ¿Por qué creen que dice que este evangelio? ¿Quién lo está diciendo en ese momento? Lo está diciendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Será predicado este evangelio. ¿Será que hay otros? ¿Por qué Él enfatiza que tiene que ser este evangelio? Dice, en todo el mundo, para testimonio, y entonces viene el fin. Pero ahora agrega algo más en el versículo 15. Dice lo siguiente, por lo tanto, ¿usted qué entiende por lo tanto? O sea, no nada más se va a predicar este evangelio que yo les he enseñado. Y por lo tanto, dice, cuando tú veas un poder que se llama la abominación desoladora, ¿verdad? En el lugar santo, el que lee Daniel va a entender. ¿Usted por qué cree que Jesús agrega algo que le habían preguntado acerca de las señales del fin del tiempo y luego agrega que el que lea Daniel va a entender? ¿Qué vamos a entender nosotros? O sea, este evangelio, ¿por qué lo liga con un profeta o por qué lo liga con la profecía? Y sobre todo con asuntos que tienen que ver con el fin del tiempo. ¿Por qué enfatiza él que se tiene que predicar este evangelio? Déjeme decirle, aunque usted no lo crea, pero sí hay otros tipos de evangelios. Aunque usted no lo crea. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque yo le voy a decir una cosa. Si usted conoce más o menos el pensamiento y cómo se maneja el evangelio en otras denominaciones, usted se va a dar cuenta el por qué vamos a enfatizar mucho el evangelio eterno ahorita. Porque si usted va a todas las denominaciones, es más, usted va a encontrar que el asunto, la parte central del evangelio, ¿quién es? Cristo y la salvación, ¿cierto o no? Dígame alguna denominación que diga que Cristo no es el que salva. Todas es lo que dicen. Todas lo dicen. Es más, hace poco unas amistades que son sumamente católicas, pero de hueso colorado, le dice a mi esposa, le dice, oye, mi sobrina me dijo, ¿verdad?, que realmente el que salva es Jesús. Y ahora en la iglesia mía, ¿verdad?, en la iglesia católica, ahora también dicen que Jesús es el que salva, ¿verdad? Así que, o sea, ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia que hay? Y déjeme decirle, sabemos que el actor principal es Jesús y la salvación. Aquí está. No hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero, aquí va el pero que va a ser la diferencia. Usted va a notar que este evangelio que dice Jesús está enmarcado para hacerlo resaltar en un marco profético. Y le voy a decir por qué. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y note bien, ¿por qué le estoy diciendo esto? Verso 1.
Después de esto vi a otro ángel, dice, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ahora déjenme leerle, usted como los adventistas conoce estos libros, ¿verdad? Voy a leer la página 203 para ver qué es lo que dice ahí. Y note bien lo que dice la página 203. Página 203 de eventos de los últimos días. El capítulo 18 de Apocalipsis, que es el que acabo de empezar a leer, que toda la tierra es alumbrada, dice, indica el tiempo en que por haber rechazado el triple mensaje de amonestación de Apocalipsis 14 del 6 al 12, la iglesia va a alcanzar ya un estado que fue predicho por segundo ángel de la caída de las iglesias. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Quiere decir que el último mensaje que se tiene que dar al mundo es similar al que dijo Jesús que se tiene que predicar para que pueda venir el fin. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria, entonces dice ahí el versículo 4, dice, y oí con gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién tiene que salir? Salid de ella, pueblo mío. Y entonces sigue diciendo aquí en la página 203, dice, estos versículos de Apocalipsis 18, del 1 al 4, señalan un tiempo en lo porvenir, cuando el anuncio es de la caída de Babilonia. Y se vuelve a repetir lo que nos dijo Apocalipsis 14, 8 de la caída de Babilonia. Dice, las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas, dice, constituyen lo que es Babilonia, y Dios está pidiendo que salgan. ¿Está claro? Pero tiene que predicarse este evangelio. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? ¿Estaremos predicando el mismo evangelio que los demás? ¿Por qué creen que dice que tiene que salir el pueblo de ahí? Diversas organizaciones religiosas que se han corrompido. Entonces Dios tiene que llamarlas, pero a este evangelio. Usted va ahorita, como le dije ahorita, en casi todas las denominaciones religiosas dicen que ellos tienen la verdad y que son apostólicos, y que si usted no cree en lo que dicen, ¿verdad?, usted no va a ser salvo. Así tan fácil se lo dice. Pero nosotros los adventistas no decimos eso. Nosotros decimos que tenemos un mensaje y tenemos un gran compromiso, pero tiene que ser predicado este evangelio como lo dice Jesús. ¿Quiere usted verlo, el mensaje como lo presentó Jesús? Porque es la única manera de darnos cuenta si somos iguales o somos diferentes. Bueno, busquen su Biblia, por favor. San Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Y quiero que note bien, porque él fue el que empezó a anunciar el evangelio de Jesús. Y esta misma función más o menos la tenemos que realizar nosotros los adventistas. Dice el verso 19, capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos, dice, enviaron de Jerusalén los sacerdotes y los levitas, para que le preguntasen, ¿quién eres tú? ¿O tú quién eres? Y él confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿y qué pues? ¿Eres el Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y entonces le dijeron, pues ¿quién dices o quién eres? Para que nosotros demos cuenta o respuesta a los que nos enviaron. Dice, ¿y qué respondes de ti mismo? Y entonces él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y vengo a prepararle el camino al Señor. ¿Qué hizo Juan cuando lo fueron a cuestionar? ¿Con qué se defendió él?
Oye, ¿tú eres el Cristo? Oye, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres esto? Dijo, no. Entonces hizo una cita profética de Isaías 40 del 3 al 5. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo vengo a prepararle el camino al Señor. ¿Se fija cómo se defendió él? Se fija que usó la Biblia, pero usó la profecía. Bueno, entonces dice, una vez que apareció Cristo, dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señaló? Si usted hubiera estado presente ahí y los conociera a los dos, hubiera dicho, esto no se vale, pues son primos. ¿Cierto o no? Se hubiera dudado. Pero sin embargo, él dijo, este es el Cordero de Dios. Bueno, comienza Jesús su ministerio. Y fíjese bien cómo comienza Jesús su ministerio. Dice Gálatas 4:4, que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? Porque Dios, en el programa de Dios, en el programa profético, no hay ni premuras ni demoras. Todo llega a su perfecto tiempo. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, busque San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Verso 14. Dice lo siguiente, San Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, o sea, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué les dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús fueron y Jesús se presenta, note bien. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba citando Daniel capítulo 9. Es lo que estaba citando. Porque Daniel decía perfectamente bien cuándo él tenía que hacer su aparición pública. Otros profetas decían de su nacimiento, pero él decía exactamente cuándo tenía que aparecer anunciando el evangelio eterno. ¿Se fija cómo Jesús usó la profecía? Bueno, entonces Jesús, dice Lucas capítulo 4, que se fue a su iglesia, ahí en la sinagoga, donde él acostumbraba, y le dieron entonces la escritura, y ahí en el capítulo 4, dice lo siguiente, verso 16, vino, dice, a Nazaret, donde se había criado. Y él dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y habiéndolo abierto el libro, dice, él halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados y predicar el año agradable de Jehová. Y entonces, una vez que terminó de leer, ¿verdad? Cerró el rollo, lo entregó, les dijo, hoy se ha cumplido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dígame, los de su iglesia o de su sinagoga le creyeron. ¿Qué querían hacer con él? Lo querían matar. Nada más porque se atrevió a citar la profecía, porque él realmente estaba citando, ¿verdad?, la profecía así como lo había hecho Juan. Él había citado en Daniel 9 y luego después Isaías 61 versos 1 y 2. Estaba utilizando la profecía para poder defender, ¿verdad?, su postura. Durante su ministerio, fíjese bien, él empezó a hacer sanaciones y empezó a hacer un sinnúmero de cosas. De tal manera que la gente se acercó y lo empezaba a cuestionar. Y el mismo Jesús se lo dijo a sus apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero ¿usted cree que lo había aprendido Pedro? Al principio, ¿vas a ir a la fiesta? No, aún no ha llegado mi hora. Y lo querían precipitar.
Le dije, no, no ha llegado mi hora. Cuando llegó la hora, Pedro se levantó inmediatamente para que no lo aprendieran. Dijo, Pedro, vuelve tu espada, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se va a cumplir la escritura? ¿Se movía Jesús como un relojito, sí o no? ¿Se fija bien? Tocante al asunto profético, sabía perfectamente bien dónde estaba parado, cuándo no debía de actuar, cuándo sí debía de actuar. Y cuando llegó el momento, se cumplió la profecía toda en él. Yo le pregunto, ¿usted cree que los apóstoles entendieron? Busque Lucas 24. Lucas 24. ¿Se acuerda que previamente a esta entrevista de Jesús con los apóstoles, Jesús tuvo otra entrevista con dos que iban camino de Emaús? Y verdad que les empezó a abrir las escrituras para que pudiesen entender, ¿verdad? Entonces dice que lo único que se entiende es que ardía el corazón. Pero cuando Jesús se presenta con los apóstoles directamente, dice el verso, fíjese bien, ahí en el verso 25, les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, dice, para poder creer todo lo que los profetas han dicho. Dijo, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían los profetas de él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad que les dio un repaso a través de todos los profetas? Jesús nació conforme a la profecía, anuncia el evangelio conforme a la profecía, lo desarrolla conforme a la profecía, llega a las etapas finales conforme a la profecía, muere, resucita y todavía sigue utilizando a los profetas para darles una lección a todos los apóstoles. Y luego, aparte de eso, dice ahí mismo en Lucas capítulo 24, dice que después, dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, llegó un momento que Jesús tuvo que hacer un milagro de poderles hacer a los apóstoles que pudieran entender todo lo del asunto profético. La pregunta es, hermanos, ¿por qué fueron tan tardos para poder entender la profecía? ¿Nos puede pasar lo mismo a nosotros? Claramente que sí. Nos puede pasar. Pero Jesús no fue el único que usó la profecía. Ustedes pueden leer todas las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden leer todo lo que los demás apóstoles escribieron. Vamos a suponer, usted llega ahí a Hechos 2, donde se manifiesta el Pentecostés, o sea, la lluvia temprana. Eso se lo digo para que vayamos viendo lo que va a pasar en la lluvia tardía. En la lluvia temprana, cuando se manifiesta el Espíritu Santo y empieza Pedro a predicar, ¿qué decía la gente? ¿Que estaban qué? Entonces, lo que hace Pedro, dijo, espérense tantito. Aquí está lo que dijo Joel, allá 600 y pico de años. Esto lo dijo Joel 2, ¿verdad? Que iba a descender y esta es la manifestación. ¿Me quiere seguir conjeturando? Mira, esto lo dijo David así en tal y tal lugar. ¿Con qué se defendió? Con la profecía, fue lo que hizo. No en vano él dice, ¿verdad? El mismo Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro 1, 19 y 20, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, porque esto es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que salga el lucero en nuestros corazones. Porque entiende primero esto, que ninguna profecía es por una interpretación privada o porque se le haya ocurrido a un ser humano en su mente, sino que los santos hombres de Dios, los que escribieron los profetas, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué teniendo nosotros esto? Mire, déjame decirle, si yo le quitase la profecía a este libro sería un libro de muy buenos consejos. Pero esto lo que hace vivo es el asunto profético. Y le vuelvo a repetir, el Evangelio, el cual se tiene que predicar, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a través de Juan y a través de los apóstoles, que tiene que ir enmarcado en un asunto profético.
Si no, el evangelio será como todos los que predican. Lo que nos hace diferentes es el asunto profético. Déjeme decirle para que vayamos valorando las cosas. San Pablo dice que la profecía tiene varias funciones que nosotros no debemos de menospreciar y debemos de retener lo bueno. Y aparte dice, porque la profecía edifica, exhorta y a la vez consuela a la iglesia. Eso lo dice 1 Corintios 14. Es importante el asunto profético. A veces no le damos la dimensión que nosotros queremos o no le llegamos a apreciar. A menos yo confieso, así se lo digo. Yo soy adventista por convicción y el Espíritu Santo así me lo iluminó. Antes de que yo fuera a una iglesia adventista, yo ya había leído. Y entonces, por convicción profética. Hace aproximadamente como 25 o 26 años, para que usted vaya viendo la importancia tremenda que tiene la profecía. Recibo una llamada ahí, pastor, en nuestra natal Monterrey. Me hablan de la oficina del Canal 12. De parte del arquitecto Benavides, que querían hacer un programa. Y el programa se trataba de la marca de la bestia, del 666. Y entonces me dice a mí, la persona que me habló de parte del arquitecto, me dice, hablamos con usted primero porque nos fue recomendado su nombre, me dijo, para presentarlo en el programa y queremos que nos hable de la marca de la bestia. ¿Estaría de acuerdo? Le dije, sí, no hay ningún problema. Al siguiente día me vuelven a hablar y me dicen, doctor, queremos preguntarle si no tuviese objeción de que usted pudiese hablar junto con otras personas. Y yo le dije, por mí no hay problema. Dice, porque tenemos la intención de invitar a otros pastores de otras denominaciones. ¿Está bien? Y un sacerdote, aparte. Nos pusieron un sacerdote de esos picos. Y entonces me dijo, pero le queremos notificar que de parte de usted siéntase en libertad de invitar a 2 personas más para hacer una mesa redonda. Yo agarré las personas que consideré adecuadas, ¿verdad? Los invité y vamos. Entonces, cuando nosotros íbamos, ese programa era los domingos, con una difusión por todo el norte de México. Íbamos nada más a cerrar el programa, como quien dice. Pero yo les hice notar que cuando se trata de asuntos proféticos y todo eso, el tiempo es muy corto, le dije. Pero nosotros nos sujetamos a lo que ustedes digan. Yo le dije al que estaba coordinando ahí. Entonces, cuando llegamos al programa, el primer programa que estaba antes de nosotros, lo acortaron. Y nos dieron una buena cantidad de nosotros. Cuando empieza el programa, que se iba a tratar puro asunto profético, empezó suene y suene los teléfonos. Constantemente. Se impactó tanto el arquitecto Benavides que al terminar ese programa, él nos dijo, pudiesen tener un programa completo de 2 horas el domingo que viene. Dijimos que sí. Eso nos abrió puertas como usted no se imagina. Éramos varios los que estábamos ahí. Y yo le voy a confesar una cosa que yo ya había vivido antes de ese programa. Hubo pastores que tuvieron confianza en mi persona, ¿verdad? Para publicitarme, para dar yo seminarios de Daniel y Apocalipsis publicitados en los periódicos. Y empezaron a venir. ¿Cuánto yo no me imaginaba que todo aquello que yo había aprendido dentro del primer año como adventista, porque yo empecé a investigar a ver qué pensaba y el otro y el otro y el otro. Y aprendí bien el dispensacionalismo, aprendí muy bien todo, cómo piensa hasta un testigo de Jehová, cómo piensa todo. Entonces, en los seminarios, cuando se abría al público, iba de toda clase de gente y de todas las denominaciones. Y nada más al opinar esa gente, yo me daba cuenta de dónde era. Luego me daba cuenta. Y entonces eso hacía que yo me preparase más. Cuando llegó ese programa que les digo, eso explotó tremendamente. Porque ahí uno se va dando cuenta y va apreciando el tremendo mensaje que uno tiene. Hasta la fecha, sí, pastor. Quiero aclarar que Monterrey es la única fuera del DF que es una asociación, nada más la mitad de la... Es una asociación. Yo me enteré de eso, pastor, que hay 2 asociaciones ahí, en toda el área metropolitana de Monterrey. Así es, porque creció eso enormemente.
Cuando yo me di cuenta de eso, miren, Dios me ha dado a mí el privilegio de estar enfrente de mucha gente de otras denominaciones, y pastores y sacerdotes. Y yo lo que sé, cuando nosotros tocamos el asunto profético, debemos de sentirnos privilegiados. No hay que le haga frente. Yo ya tengo 42 años conociendo este mensaje y cada vez no termino de comprenderlo más y más y más. Y lo que sé es que nada le hace frente. Créamelo. Aprecie el mensaje que se nos ha dado. Mire, cuando estábamos en ese programa, los sacerdotes son bien astutos, bien astutos. Y ese sacerdote que estaba ahí se conocía, tenía fama de que era fuerte. Y él lo que empezó a hacer él fue, como toda la plática se estaba centrando en mi persona, la mayor parte de la plática, él se molestaba y entonces me arrebataba la palabra. Era lo que hacía. Entonces, en un intermedio, yo noté que lo hizo como 3 veces para desviar la plática. Entonces yo le dije a él, mira, aquí estamos personas que creo que estudiamos, debemos de respetarnos. Cuando a ti te pregunte la persona, el que está moderando la plática, entonces contéstele, pero es de mala educación que tú lo estés haciendo así conmigo, le dije. Así que yo te voy a pedir que te abstengas, le dije, porque para mí, no quisiera hacerlo, le dije, y no lo voy a hacer, pero para mí yo te puedo ridiculizar luego, le dije. Y entonces el arquitecto Benavides escuchó eso. Escuchó cuando yo se lo dije y me dijo, doctor, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, desde ahí, y ya ninguna parte del programa le dieron voz al hombre. Y todo se centró en nosotros, en mi persona, como en los otros 2 invitados que tenían, y se pudo manifestar a todos lados. Eso me abrió la oportunidad de poder predicar en otras iglesias y ante otras personalidades y fuertes. Y como decimos, cuando se trata de profecía, pescas peces de esos fuertes, que hasta ahorita son fortaleza ahí en la iglesia. Pues. Así es. Así es. Porque el mensaje que tenemos es poderosísimo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber yo? Acuérdense que un pueblo sin profecía, ¿qué le pasa? Se desenfrena, o sea, se disipa. Y el diablo es lo que quiere. Por eso es que mucha gente ha entrado en desdén acerca del evangelio. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere conocer en esencia lo que es el verdadero evangelio? Porque mucha gente piensa que la profecía anula el sacrificio de Cristo. Lo realza. Realza todas las doctrinas, ¿verdad? Todas las doctrinas. Déjame platicarle así rapidito, nada más otra experiencia que acabo de tener. Conocí a una persona que vino a consultar conmigo, y una persona ya de 72, 73 años, la cual ha sido anciano más de 40 y tantos años en su iglesia. Y entonces él me quiso evangelizar. Yo lo escuché 2 veces. Y lo empecé a escuchar. Entonces me dije, doctor, ¿sabe que estoy leyendo el santuario y está hermosísimo? Y dije, esta es la oportunidad. Esa fue la tercera plática yo lo estaba escuchando. Y yo le empecé a preguntar, oiga de las fiestas, oiga de esto, ¿por qué el lugar santísimo? Hay una arca, ¿qué había dentro del arca? Había mandamientos, ¿verdad? Oiga, ¿crea que son válidos o no? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y yo lo empecé, no a cuestionar fuertemente, pero a ponerlo a ver si razonaba, ¿verdad? Y él se quedó así. La siguiente vez que vino, le dije, ¿no quisieras aprender otra manera de interpretar profecía? Le dije, porque yo te he dejado hablar, le dije, te pedí que me explicaras bien el dispensacionalismo, pero vi que me dabas puros razonamientos y muy pocos textos bíblicos, y los que me dabas estaban muy fuera de contexto. Le dije, pero ¿qué te parece si me escuchas tantito? Y tú vas a ver que yo no voy a usar una sola palabra mía, te voy a dar puros textos bíblicos. Le dije, ¿estarías dispuesto? Le dije. Se me quedó así. Le dije, porque lo que tú me quieres enseñar, le dije, es esto. Le empecé a decir todo lo que dice el dispensacionalismo. ¿O no es así? Si tú te fijas, te lo estoy explicando mejor que como tú me lo dijiste, le dije. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo aprendí hace muchos años también, le dije. Pero lo único que te digo, que no tienes bases bíblicas. Es lo único que te digo.
Se rascó la cabeza y todo. Y entonces, como siempre tengo a la mano este tipo de literatura, para que no se quiebre mucho la cabeza, le regalé estas revistas y le dije, si te interesa conocer más, mira, te voy a regalar también este libro del conflicto de los siglos, ¿verdad? Y otras, si quieres aprender bien para tus sermones y todo, te voy a regalar este que se llama Camino a Cristo y este se llama Deseado de todas las gentes. Dije, léelos. Pero no creas que mi afán es hacerte dentista, sino que conozcas bien la verdad, le digo. Y entonces se rascó la cabeza y dijo, hay que estudiar, me dice. Sí, hay que estudiar. Y hay que estudiar muchísimo. ¿Cómo saber que lo que estamos hablando es verdad, hermanos? Ya les dije que Jesús, los apóstoles utilizaron la profecía. Pero ahora noten bien que hubo dos personajes en el Nuevo Testamento, y pongan mucha atención en eso, que recibieron de la misma boca de Jesús el Evangelio eterno, ya después de que Jesús había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Uno de ellos fue Pablo. Fíjese bien lo que dice Gálatas. Busque Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Verso 11. Dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Y es más, él llegó a razonar y llegó al punto que dijo, no hombre, yo sé que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Llegó a la conclusión esa, desde el vientre. O sea que desde niño y todo, Dios ya me estaba cuidando para revelar a su Hijo en mí y lo pudiese anunciar a toda la gente. ¿De quién lo había recibido? Ahora yo le voy a preguntar, ¿a cuántas iglesias cree que le escribió San Pablo? Y ojo con esto que le voy a decir, ponga mucha atención. Yo no sé si fue la providencia de Dios la manera en que los escritores del Nuevo Testamento ordenaron todo el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. Pero la manera en que está ordenado, comenzando desde Romanos hasta terminar Tesalonicenses, porque las demás son cartas que son dirigidas de manera personal a otros como a Tito, Timoteo y todos ellos. No, tiene exactamente a 7 iglesias. Comienza con la gran verdad que la salvación únicamente es en Cristo, que dice Romanos, y va y termina en 2 de Tesalonicenses, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene exactamente el mismo orden que le dio el Apocalipsis, porque el segundo a los cuales se manifestó el Evangelio eterno fue a Juan allá en la isla de Patmos. De boca del mismo Jesús, ya resucitado. Y exactamente, usted va a Apocalipsis, ¿y qué va a encontrar en Apocalipsis? En el capítulo 1 dice, esta es la revelación que el Padre le dio, ¿verdad? A Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, y Juan le escribió a ¿cuántas iglesias? Otra vez a 7 iglesias. Eso es lo que comprende el Evangelio. Entonces, así como desarrolló las cartas a las iglesias, Pablo, así las desarrolla Apocalipsis, hermano. Y Apocalipsis comienza con la revelación a las 7 iglesias y termina con el advenimiento de Jesús, ¿sí o no? Tiene el mismo orden. Usted quiere entender realmente cómo es el Evangelio en Apocalipsis. ¿Quiere saber cómo es? Bueno, fíjese bien lo que dice la Escritura, porque el diablo se va a ensañar contra el remanente porque guarda los mandamientos de Dios y tiene que. Porque el testimonio o la fe de Jesús es el espíritu de. ¿Verdad que lo dice Apocalipsis 19:10? Ahí lo tiene bien claro. Es Jesús el centro, pero el marco es profético. Si usted le quita el marco, está bajándole al valor. Pero si usted lo conserva en el marco, usted va a ver que eso va a lucir de 1000 maravillas. ¿Cómo puedo yo entender Apocalipsis?
¿Dónde se presenta? Y se lo voy a dar así a grosso modo y avanzando porque ya avanzamos mucho en el tiempo. Usted va a ver en el capítulo 5 que está sentado el Padre. Un arco iris, hay 4 seres, querubines alrededor, hay 24 ancianos, ¿verdad? Y allí en la explanada allí del mar de vidrio hay un cordero como inmolado. O sea, quiere decir que el cordero ya fue inmolado y está ante el Padre y es el único que tiene derecho a poder abrir los libros, ¿cierto o no? O los sellos. Pero antes de eso, dice que Jesús, una vez que se presenta y que tiene los 7 espíritus enviados por toda la tierra, le dan una orden a los ángeles que dice que le agreguen incienso, ¿verdad? Para que son las oraciones de los santos, usted y yo. Porque Jesús ha destinado que toda esa revelación que Él va a dar sea manifestada en la iglesia y que nosotros la obtengamos a través de la oración y del estudio del Evangelio. Y entonces dice, porque Él nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes, así termina el verso 9 del capítulo 5. Dice, reyes y sacerdotes y vamos a reinar aquí en la tierra. Y entonces Pedro, también por revelación, en 1 de Pedro 2:9 dice que Dios nos ha escogido a usted y a mí para ser reyes y sacerdotes de Dios, para anunciar las virtudes, oye bien, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está perfecto, ¿verdad? Dios presenta a Jesús como la garantía. ¿Quiere ver la realidad? Busca Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, dice, que estaban delante del trono y dice, y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Dios, que no está sujeto al tiempo, como usted y como yo, Él está mostrando que el resultado del sacrificio del Cordero que está inmolado va a tener éxito, sí o no. ¿Verdad que hay una multitud aquí? O sea, que esa multitud, ese deseo y esa realidad que es en el cielo, usted y yo no lo podemos impedir. Porque esa multitud que es el resultado del Evangelio, va a ser con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Esa es la realidad. ¿Cómo cuántos cree usted que se van a salvar? 144,000. Dice que no se puede contar, pero yo voy a manifestar un deseo que tuvo Dios en el Antiguo Testamento y espero que se cumpla y ojalá se cumpla así. Usted sabe que Ezequiel, como Zacarías, son libros bien proféticos. Vamos tantito a Zacarías y va a ver usted lo que va a pasar. Yo le dije que está ahí revelado en el Apocalipsis. Zacarías. Y fíjese bien, usted que conoce Apocalipsis se va a dar cuenta de lo que está hablando inmediatamente. Capítulo 2. Verso 1. Alcé después mis ojos y miré. He aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Usted se ha encontrado que hay alguien que va a medir también? Antes de que venga Jesús, ¿verdad? Que dice Apocalipsis 11. Levántate y fijas, mide los que adoran en el templo, ¿verdad? Se le da esa orden. Y entonces dice el verso 6, verso 7. Oh Sión, la que moras, dice, con la hija de Babilonia. ¿Qué le dice? ¿No es el último mensaje que se va a dar? Salí de Babilonia. Después viene el capítulo 3, donde se presenta a un sacerdote, ¿verdad? En este caso Josué como representación nuestra. Y dice que los que estamos con él y aceptamos ese mensaje, somos varones simbólicos. Ahí lo sigue diciendo, ahí en el verso 7 y 8. Y entonces hay una obra de intercesión. Antes de que venga el renuevo, o sea, antes de que venga Jesús, tiene que haber alguien que va a hacer caso al santuario y a la obra sacerdotal. De tal manera que viene el capítulo 4 y habla de un candelero de oro y los 2 olivos. ¿Se ha encontrado eso que habla Apocalipsis 11 de eso?
Y que no es con el ejército ni con fuerza, sino es con ¿qué? Con mi espíritu. Y luego sigue leyendo el 5 y el 6. Y habla de los caballos. Habla de caballos blancos, habla de caballos rojos, negros y amarillos. ¿Verdad que sí? Bueno, una vez que hace todo eso, vamos al capítulo 10. Verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación, ¿cuál? Tardía. Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante, hierba verde en todo el campo, dice, en cada uno. O sea, hay lluvia tardía, que es la que nosotros estamos esperando. Y ahora denle la vuelta, capítulo 13. Verso 6. Hablando acerca de Jesús. Y aquí ya está toda la salvación. Dice, le preguntan, oye, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, en ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Verdad que está hablando de Jesús? Y entonces dice, levántate, oh espada, contra el pastor. Dice, contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y luego dice el 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte va a permanecer en ella. ¿Cuántos somos ahorita? 7,5, casi 8, ¿no? 8,000 millones. Dice que la 1/3 parte se va a salvar y las 2/3 van a cortar. Este es un deseo expreso de Dios. ¿Para cuánto le gusta? 2.7 o 2. Más o menos 2.7 mil millones. Por eso es que no se pueden contar. ¿Cuántos creen que es fácil salvarse? ¿Cuántos creen que me pueden arrebatar las almas de aquí de la mano? Dice Cristo. Vaya pensando en eso, que es un privilegio conocer esto, ¿eh? Y es un privilegio formar parte del plan eterno de Dios. ¿Dónde más puedo aprender del Evangelio? ¿Dónde se empieza a hablar de la pureza de Él? ¿Verdad que se empieza a hablar en los sellos, con el caballo blanco que sale para vencer? ¿Usted ha escuchado que el caballo blanco representa a la iglesia apostólica, después el rojo, las persecuciones, el negro, toda la invasión del espiritismo y de las hechicerías, y el cuarto que lo monta es la muerte, ¿verdad? Y le sigue el sepulcro, hablando de toda la mortandad que se hizo en la Edad Media. Y después viene una serie de cataclismos, de unas súplicas de unos santos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego ya vienen unos cataclismos en los cuales anuncian otra vez que se tiene que poner las cosas en su lugar porque ya viene Cristo, y termina con la venida de Cristo y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo le voy a leer unas declaraciones del Espíritu de Profecía y ponga muchísima atención. Oiga bien. Carta 65 de 1898. Dice lo siguiente. Ella está hablando aquí de los sellos. Dice, el mismo Espíritu que rige hoy o que es visto hoy, el cual está representado en Apocalipsis 6 del 6 al 8 y está hablando del tercero y cuarto sello, o sea, del caballo negro y el caballo amarillo. Dice, eso entiende que la historia se volverá a repetir. Aquello que ha sido, volverá a ser otra vez. O sea, lo que tú has visto, va a volver a ser. Testimonio para los ministros, página 116. Estudien el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Note bien, la historia será repetida. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos de saber hoy mucho más de lo que sabemos al acercarnos al fin de la historia de este mundo. Las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio, porque el último libro, o sea, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, se halla lleno de una verdad que nosotros necesitamos entender. La historia se va a repetir y lo vuelve a decir ella. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo creen que se va a volver a manifestar el Evangelio eterno en toda su pureza, así como fue en el Pentecostés? ¿Cuándo creen? ¿Dónde?
en la lluvia tardía. ¿Va a salir el Evangelio con toda su potencia para vencer? ¿Sí o no? ¿Va a haber persecución después por el caballo rojo? ¿Va a haber invasiones del espiritismo y hechicería por el negro? Y va a haber otra vez persecución y muerte, va a haber mártires. Todo eso antes de que caigan las plagas. Antes de que el ángel sellador se retire y le vaya y le notifica a Jesús que ha terminado su obra. Después dice, la tierra va a entrar en un caos terrible, que es el periodo de grande tribulación como jamás se ha presentado en el mundo, y que va a ir a terminar con el periodo de angustia de Jacob previo al advenimiento de Cristo. La historia se repite. Va a haber almas que, así como sucedió después de la Edad Media, que van a estar clamando por justicia. Señor, ¿hasta cuándo? Descansen un poco más de tiempo. Yo estoy ya a las puertas. Y entonces vienen una serie de cataclismos, como sucedió hace como casi 2 siglos. La tierra se va a estremecer, como pasó con el terremoto. La luna, el sol se va a oscurecer. Las estrellas van a caer. Se fija bien que se repite todo otra vez. Y se fija que la manera en que usted lo interprete, sea históricamente o escatológicamente, va y termina en lo mismo con el advenimiento de Jesús. Nada más con señales ya portentosas en todo el mundo. La historia se vuelve a repetir. Lee otro párrafo. Conflicto de los siglos, página 391. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de ogaño, o sea, de hoy, todos los movimientos que usted vea religiosos de hoy, concuerdan con los de antaño, con los de ayer. Dice, la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron anteriormente encierran lecciones de un gran valor para los que vivimos en nosotros en el tiempo de hoy. Lo que viste en el pasado se repite. Aprende de ahí, porque se aplican al tiempo de hoy también. Comentario bíblico, volumen 1, página 1031. En las Escrituras abundan ilustraciones de profecías que tienen doble o más aplicaciones. Usted las va a notar. La vez pasada que les prediqué, yo les dije, los 3 años y medio de Elías se repiten en el ministerio de Jesús, se repiten en el cerco de Jerusalén, se repiten en la Edad Media proféticamente de día por año. Y si usted lee Apocalipsis, ya es fiel a la interpretación profética. Usted va a leer ahí en Apocalipsis 11, que va a ser pisoteada la palabra de Dios, y le dice que se levante, se lo llevan al cielo, ¿verdad? ¿Por cuánto? ¿A cuántos días? 3 días y medio. Pero como es lenguaje simbólico, puede ser que sean 3 años y medio. Pero dejémoslo al Espíritu de Dios en su momento. Palabras de vida del gran maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para el pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino es un desarrollo de ella misma. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, lo que glorifica a lo viejo. Aquel que descuida o rechaza lo nuevo, quiere decir que no posee realmente lo viejo. ¿Qué es lo que magnifica a lo antiguo? Lo nuevo. Si usted no acepta que la luz de la verdad va en aumento hasta que es como la luz de la aurora, si usted rechaza esto, lo nuevo, que es lo que glorifica lo viejo, quiere decir que usted no ha entendido ni siquiera lo viejo y no tiene lo viejo. Porque realmente lo que está haciendo es hacer ver mejor lo viejo. Joyas de los Testimonios 1, página 283, y 284. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba de ser probado respecto de la verdad para ese tiempo, su espíritu va a inducir a las mentes a escudriñar las escrituras, aún con ayuno y oración, hasta que se descubra eslabón tras eslabón y lo unan en una cadena perfecta.
Usted viene, en la medida que va avanzando el tiempo, Dios va iluminando para que usted agarre un eslabón, otro se vaya uniendo en una cadena perfecta. Y luego dice el Ellen G. White, en la antigüedad ellos tuvieron la Biblia como nosotros. Pero el tiempo en que debía de revelarse la verdad especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra, habría de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la tierra. Todo lo que se revela para las escenas finales tiene que coincidir con la generación de ese tiempo. El Evangelio, Dios tenía que preparar a la gente para recibir el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno. Usted conoce Apocalipsis 10, el ángel con el librito abierto, ¿cierto? ¿No? Si usted se fija, cuando empieza a hablar, tiene un pie sobre el agua, sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces hace un juramento tipo como el que hace igualito el capítulo 12 de Daniel. Alza su mano a diestra y siniestra y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más, sino que en las voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar como él lo anunció a través de sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el misterio que se va a acabar? De acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Ahí en 1 de Timoteo 3:16 dice que el gran misterio es el Evangelio o la piedad. Quiere decir que bajo el toque de la séptima trompeta se va a acabar el misterio. Dice, ve y cógelo, te vas a ver dulce en la boca, pero te va a amargar el vientre. Pero Apocalipsis 10, verso 11, dice bien claro, una vez que te amargue el vientre, tienes que ir a profetizar, no dice evangelizar, a profetizar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a llevar el mensaje de salvación, sí, pero en un marco profético. Si no, se descuadra todo, se descuadra todo. El Evangelio es bien claro la manera en que fue dado, hermano. A ver, ¿dónde aparece otra vez el Evangelio eterno? Después de la séptima trompeta. Usted lo va a ver en Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y entonces se empieza a hablar de cada cosa. Empieza a hablar del juicio que ha comenzado en el cielo. Empieza a hablar de respetar a Dios como creador. Y aparte de eso, habla de la caída de Babilonia. Y aparte también habla que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca o adora su nombre, ¿qué le va a pasar? Va a recibir toda la ira de Dios. Va a recibir plagas y al final va a ser destruido con fuego. ¿Verdad que así termina el triple mensaje angelical? Y entonces Elena de White dice, bueno, esos tres ahí están. Déjeme leerle lo que dice página 69 de Eventos de los Últimos Días. Página 69. Dice, en estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Dice, están unidos entre sí y se revelan, dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el 6º versículo hasta el final. O sea, no dice que nada más hasta ciertos versículos, no, dice desde el 6º hasta el final. Bueno, vamos a hacerle caso. Estos mensajes me fueron presentados como una áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten van a quedar, dice, libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Si usted y yo entendemos bien los tres mensajes que dice ahí, dice que entonces usted va a ser libre de aceptar errores y Dios lo va a cuidar. ¿Usted entiende bien todo lo del santuario? ¿Entiende lo del juicio? ¿Entiende por qué debemos de guardar el sábado y respetar a Dios como creador? ¿Entiende bien lo que es Babilonia? ¿Usted entiende todo lo que es Babilonia? ¿Cuántos entienden todo lo que es Babilonia? Porque de ahí tiene que salir la gente. Dice, son las diversas organizaciones religiosas, nada más eso. Ese es todo lo que involucra. Busca Apocalipsis 18 a ver si es cierto que nada más eso involucra. Y vamos a ver si es cierto.
Todo, pastor, pero hay otras cosas. Y déjenme decirles cuáles. Dice el verso 3. Porque todas las naciones, o sea, de Babilonia, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Quiénes han fornicado con ella? ¿Y quiénes más? Los mercaderes de la tierra han fornicado también con ella, dice. Se han enriquecido de las potencias de sus deleites. ¿Los qué? Dice ahí, los mercaderes también. ¿Usted sabía que los mercaderes están metidos ahí en el asunto de Babilonia? Peor tantito, déjeme leerle. Dice el verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Pero ahora note qué tipo de mercadería. Ahí sigue diciendo, me lo voy a saltar. Ahí sigue diciendo el verso 12, 13, pero lleguemos al 23. De todo el comercio, pastor. Bueno, dice el verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposa ni de esposo se oirá más en ti. Porque los mercaderes de la tierra, dice, por tus hechicerías. ¿Qué usaron los mercaderes de la tierra? ¿Usted cree que ellos creen que el muerto sigue viviendo? ¿Usted cree que eso es espiritismo? Yo luego le voy a leer un párrafo ahorita de Elena de White para que vea lo que es. Por tus hechicerías la gente o las naciones fueron engañadas. ¿Está metido el asunto de comercio? Solita Babilonia, o quien la compone también, porque dice que va a llegar el momento que van a prohibir comprar y vender. ¿Verdad que dice eso? Apocalipsis. Bueno, voy a leer el libro Maranata, página 180. Dice, los gremios, entienda por gremios, uniones. Los gremios serán uno de los instrumentos que traerán a la tierra, sobre esta tierra, un tiempo de angustia como nunca se ha habido. ¿Quién es el que va a levantar todo el tiempo de angustia? Gremios, usando hechicerías, dice. Desde que el mundo fue creado, dice, pero la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse, pues los acontecimientos del futuro, dice, muy pronto los van a sobrecoger con una fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Oiga esa palabra, En el mundo se van a formar monopolios gigantescos. Los hombres se van a asociar en uniones o gremios que los van a encerrar en el redil del enemigo, porque unos pocos hombres se van a unir para apoderarse de todos los medios que se puedan obtener en ciertos tipos de negocios. Hombres que se van a enriquecer, van a hacer uniones en ciertas líneas de negocios. ¿Quiere que le diga algunas? Google, Amazon, Facebook, Twitter, Tesla, y hay un sinnúmero que se están aglomerando, están haciendo uniones. Y sigue diciendo aquí, sigue diciendo, se formarán estas uniones y además los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Estas uniones o gremios constituyen una de las señales de los últimos tiempos. Le vuelvo a repetir, estos gremios constituyen una de las señales de los últimos tiempos. ¿Las estamos viendo? Ahora yo le voy a preguntar, ¿cómo cree que trabajan? ¿Cómo cree que lo están haciendo? Individualmente nosotros podemos volverlos o verlos envueltos con las actitudes de Babilonia. Puede ser que sí. Si quiere más detalles, busque el libro Mente, Carácter y Personalidad y vea en la página 17 y 18. Dice que el propósito de Satanás en el fin del tiempo es atacar sin que usted y yo nos demos cuenta.
lo va a hacer. Porque el propósito es unir redes. Oiga esa palabra, ¿eh? El propósito es hacer uniones de una mente con otra para que al fin, fíjese bien, nada más escuchemos la voz de Él. Y va a utilizar 3 cosas, dice la página 18. Psicología, estudio de la mente. Mesmerismo, que es hipnotismo. Y frenología, que es hechicería. 3 cosas que van a utilizar para poderlo atrapar. Ya voy a acabar. Para todos los que tenemos 60 años o más, yo creo que es la generación que nos ha tocado ver dramáticamente el cambio del mundo. Se lo voy a poner nada más en asuntos comerciales, lo podemos tratar en cuestiones electrónicas y de otra cosa, pero en el asunto comercial. Yo me acuerdo, yo crecí, Monterrey era la tercera ciudad más grande de México, y ¿dónde me mandaban comprar la comida o dónde se surtía la casa? Era en el tendajito de ahí de la esquina, ¿verdad? Ahí en la esquina ve y compra, y el de la esquina tenía de todo. Hasta vendía telas y vendía de todo. Entonces, de repente empezó a haber un cambio. Ya como cuando yo tenía 12, 13 años, me acuerdo que se puso la primera tienda de autoservicio, se llamaba Su Casa, ¿verdad? Era la primera que yo vi que estaban aglomerándose, ¿verdad? E hicieron que varios, pues, de los comercios que estaban en las esquinas empezaran a palidecer, ¿verdad? Porque el comercio empezó a crecer tremendamente. Después empezó a salir tienda de autoservicios aquí y acá y acá y acá. Y aquella Su Casa primero se fue para abajo porque venían otros consorcios cada vez mayores. Tanto aquí en Estados Unidos como en México empezó a crecer las tiendas de autoservicio y empezó a crecer tanto. Por eso se hicieron moles y se hicieron todo eso, lo que subsiste hasta hoy, que está feneciendo ya eso. ¿Por qué? Porque de repente vino con la mente maestra del diablo, y fue y le aconsejó a este dueño de Amazon Bezos, ¿verdad?, que podía hacer mejor negocio a través de las redes. Y lo hizo. De tal manera que usted dice, ¿y cuál es el éxito? ¿Por qué vende tanto? ¿O por qué Google vende tanto? ¿O por qué Facebook? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Exacto, pastor, no sale ni de su casa. ¿Y sabe cuál fue el problema? Yo le voy a recomendar, cuando tenga oportunidad, vea la película esa de Snowden, que habla acerca de los daños del Internet y todo lo que están haciendo los gobiernos para manejarnos. Y eso es verídico, porque él hizo el programa. O sea, no le están echando mentiras. Hay otro documental que se llama The Social Dilemma, en el cual entrevistan a todos los que hicieron o tuvieron parte en las plataformas digitales. Ellos por nada hacen que sus hijos se acerquen ni al Internet, ni tampoco a que traigan un celular, a que no se hagan adictos. Y hay otra, viene la parte 2 de Social Dilemma, ¿verdad?, en la cual se llama Social Media Dangerous, ¿verdad?, Documentary. Esos están entrevistando directamente a las personas que hicieron las plataformas. Y como le digo, por ningún momento, cuando yo me puse a ver eso, a mí me lo recomendó, imagínense, una persona que ni siquiera es adventista. Me dijo, César, ve esto, me dice. Léelo, me dice, velo. Y fui y lo vi. Y entonces me enteré de una cosa, que en lugar de darle proyección a algún producto, porque antes ya ves, sacaban a la muchacha atractiva y todo para vender el carro, vender el producto, ya casi eso está obsoleto. ¿Saben lo que hacen? Como tanto utilizamos el aparatito nosotros y los medios de plataforma, que las computadoras que tiene Google o que tiene Facebook o que ellos forman un perfil de cada uno de nosotros individualmente, como si fuera una huella. ¿No ha notado usted que cuando usted prende la televisión y ve algo, algún programa, o ve, por ejemplo, aquí en el celular, y usted está hablando de algo, ¿no se da cuenta que le mandan inmediatamente productos acerca de eso? ¿Usted por qué cree? Porque la computadora sabe quién es César Martínez, sabe cuáles son mis inclinaciones, me ha hecho un perfil perfecto de mí.
que tiene un acertamiento de más del 95%, que el producto que me va a mandar, yo se lo voy a comprar. Ahorita, el producto no son los productos. El producto de venta, ¿sabe quién es? Usted y yo. Porque a ellos le garantizan al que hace el producto que lo va a vender, porque tiene un sinnúmero de borreguitos que seguimos todo lo que ya nos hicieron el perfil y ahora nos tienen como esclavos. Y está ligando una mente con otra, porque ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Nada más al diablo. Nada más al diablo. Pudiera seguir hablándoles más. Déjeme decirle, hace como un mes, o menos de un mes, me habló un pastor de aquí del área. No lo digo el nombre porque ustedes lo conocen. Y me dice, César, híjole, queremos hacer un programa acerca de la encíclica papal. Porque trae alterados allá varios y que ya se está formando el nuevo orden mundial y que todo, y que lo va a encabezar es el Papa. Y entonces yo le dije, pastor, aquí va a haber invitado otro pastor y todo, y vamos a dialogar de eso. Yo nomás lo único que quiero antes de que comience el programa, porque a mí me gusta no meter controversia ni nada de eso, porque en la profecía uno no debe hacer eso, porque uno debe de escuchar y retener lo bueno. Le dije, primero que todo quiero aclarar una cosa. Yo jamás, en ningún libro de Elena de White, he visto que diga que va a haber un nuevo orden mundial al final y que lo va a capitanear el Papa. Jamás lo he visto. Es más, yo le pido que me muestre dónde dice eso, porque si lo tiene en la mente y la gente lo tiene, me dice, es que hay hermanos ahí que dicen que como está el Partido Republicano y que el Partido Republicano va a imponer la marca de la bestia y que esto y que lo... Le dije, ni tampoco dice eso. Dice que van a jurar ir en contra de los principios republicanos, no del Partido Republicano. Le digo, somos cosas bien diferentes. Y tocante al nuevo orden mundial, yo le dije, yo nomás he visto 2 páginas del conflicto de los siglos que hablan de eso. Una, ahí por la página 498, le dije, ahí habla, Elena de White está citando a un predicador, que no es adventista, le dije, en el cual habla de la decadencia de las iglesias protestantes y que se tiene que establecer un nuevo orden. Pero es la predicación de ese hombre, no que Elena de White lo diga, le dije. Elena lo está citando nada más como una referencia, pero lo cita para hacernos ver que no va a ser así. Y allá por la página 500 y pico, no, 640 y tantos, le dije, allá en la página 646 y 47, ahí sí Elena de White habla de algo, que va a haber un nuevo orden, pero no dice que lidiado por el Papa. Dice lidiado por el mismo Satanás. Y dice que los papistas que se jactan tanto de sus milagros van a ser fácilmente seducidos. Lo mismo todos los protestantes que hayan arrojado el escudo de la verdad también, porque se va a tratar de presentar un sistema religioso más elevado y nuevo, como si fuera un nuevo orden. Pero a los papistas como a los protestantes que han abandonado la fe, y a los paganos, a los mundanos, a los 3 los va a unir a las filas del espiritismo. Y mire que lo está consiguiendo. Y si usted se deja, va a pasarle lo mismo. Pónganse a investigar el pleno significado de los 3 ángeles en relación con el 4º ángel, porque le viene a dar toda la potencia y le dice a la gente, salid de ella, pueblo mío. Ahí están metidos los reyes, están metidos los comerciantes. Hay mucha gente que está inmiscuida. Hay que salir completamente a abrazar esta verdad, hermano. Porque esta verdad es la que necesitamos entender antes de que aparezca Jesús en los cielos. Así como salieron los 3 ángeles a proclamar los mensajes y viene el 4º para darle potencia, entonces termina Elena de White, porque dice que haríamos bien en entender bien del capítulo 14 de Apocalipsis, desde el 6 hasta el final. Porque así como salió un ángel anunciando la hora del juicio, hay un ángel, un 5º ángel que viene y le dice a Jesús, ten la hoz y cosecha, ¿verdad que le dice?
Y luego despuesito de eso vienen otros 2 que van a ir sobre la ira de Dios. Otro trae otra hoz para cegar y dice que vendimia los frutos, ¿verdad que sí? Y luego viene el último que tiene poder sobre el fuego para ser destruidos con fuego. ¿Cuándo van a ser destruidos? Con fuego. ¿En la segunda o hasta la tercera venida? Y luego después se presenta el mar de vidrio donde estamos todos los triunfadores. Todos los que triunfamos sobre la bestia, la imagen, el número y todo. Millones de millones. ¿Quiere usted estar ahí? Póngase en manos de Dios, hermanos. Estudie profundamente. Y el Espíritu Santo, que es el que guía toda la verdad, lo va a guiar, porque esa es la función de Él. Nadie va a enseñar a su prójimo, dice el Nuevo Pacto. Todos serán enseñados por Jehová, desde los niños hasta el mayor. Pongámonos en manos de Dios. Ensalcemos el Evangelio, pero bajo el marco profético. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca y sigamos adelante, alentándonos al amor y a las buenas obras, porque Jesús cada vez está más y más cerca. Cuídense. Vamos a ponernos de pie los que estamos aquí y vamos a terminar con una palabra de oración. Dios santo y poderoso, te damos gracias, querido Dios, por esta gran luz de tu verdad. Sabemos, Señor, que todos los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia y la preparación para la lluvia tardía han sido ya presentados con claridad. Enséñanos, Señor, ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos para que la antorcha de tu verdad pueda alumbrarnos, que tengamos la palabra profética más segura y que le hagamos caso, Señor, porque sabemos que esa nos va a alumbrar donde quiera que vayamos. Cuida mucho a cada uno de los que estamos aquí presentes, a mis hermanos que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Bendiciones, Señor, y que nos resguardes de cualquier hechizo, cualquier engaño del diablo. Que vayamos caminando, Señor, en perfecta santidad contigo y se cumpla tu promesa de guardarnos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús. En su nombre lo pedimos y lo agradecemos, Padre. Amén. Muy feliz sábado para todos.